Paz de Cristo, es un placer venir a ustedes en esta mañana para convivir un rato juntos y poder tener un tiempo de conversación con usted para traerle un pensamiento de la palabra de Dios. Y creo que tengo un mensaje, tengo una palabra de Dios para usted, para su vida, y creo que va a ser de gran beneficio. Um, ya son varias semanas que no me he comunicado con ustedes y son varios cultos que he faltado porque ha sucedido algunas cosas en la vida de nuestra familia y quizás alguien pueda preguntar y decir, ¿cómo es que se atreve el pastor a hablar o a predicar uh, cuando acaba de pasar lo que sucedió con su familia? Y la respuesta a eso es de que me da más denuedo, me da más valor para poder enfrentarme a la situación en la que estamos viviendo. Sí, sí es difícil, es duro, pero necesitamos continuar adelante. Uh, ya mi papá triunfó, mis dos hermanas han triunfado y ahora nosotros, usted y yo, seguimos en la milicia uh, y seguimos luchando para poder llegar donde ellos ya llegaron. Y en esta mañana tengo una palabra de parte de Dios que está quemando mi corazón porque es algo urgente que quiero hablarles a ustedes. Y he estado, al estar a, a un lado, mirando los programas, mirando los cultos que se han llevado a cabo en este tiempo, he visto que ha habido una variación de asistencia. Había antes que viniéramos, antes que llegáramos en esta pandemia, antes de que tuviéramos que cerrar las puertas de la iglesia, ya había un cambio, había una uh, arriba para abajo, los números bajaban, los números subían de gente que asistía, no asistía a la iglesia, y era una cosa que me molestaba. Y le platicaba al hermano Jermaine, le decía, hermano, ¿por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente se queda en la casa? Y etcétera. Ahora sucede lo que sucede con la pandemia, la iglesia tiene que cerrarse, no hay cultos en vivo y hay que estar en casa. Y al principio, en marzo, empezamos a tener cultos en vivo. Y cuando empezamos a tener cultos en vivo, yo miré los números que estaban bastante altos. La gente estaba conectándose. Y como va marcando el tiempo, como el tiempo va pasando, los números de conexión se van bajando. Y al estar mirando esto, he visto los cultos del domingo, cómo van bajando. Entre semana, el lunes a la oración, hay muy poquitos, unos cuantos, los puedo contar en la mano de gente que se conecta a la oración. El miércoles al estudio bíblico, muy poquitos también se están conectando, los jueves, etcétera. Los números están variando en las conexiones. ¿Por qué? Hay una razón por qué. Y no solamente en esta iglesia. Y le estoy predicando a esta congregación de Christian Life Center. No me refiero a ningún otro lugar, a ningún otro estado. Ya no estamos mandando nada para Texas. Ahora está todo aquí localmente. Y yo estoy mirando los números. Um, y en otras iglesias que tienen miles de gente, nomás una fracción de gente conectarse a los cultos para ver los programas o escuchar la palabra de Dios. Entonces, meses atrás y mucho tiempo atrás, les hemos estado diciendo que vivimos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos muy peligrosos. Y son los tiempos de los últimos días. Estamos mirando esto que se está desenvolviendo en nuestra propia vista, que estamos mirando el tiempo de los últimos días. Entonces, antes de entrar en la predicación, quiero orar, quiero darle la bienvenida, saludarlos con la paz de Cristo y espero que haya mucha paz porque este mensaje está turbulento. Padre nuestro, en este momento te damos gracias por tu presencia en nuestro medio.
Gracias por tu palabra que va a ser expuesta en este lugar. Señor, yo te pido que tú unjas mis labios, mi corazón, mi mente, unge los oídos del que me está escuchando para poder recibir tu palabra en este día. Señor, permíteme hablar con claridad, con revelación de palabras, Señor, porque alguien necesita escuchar esta voz en este día, Señor. A ti te damos honra y gloria para siempre en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen, amén, amén. Hermanos, la situación de la pandemia que estamos mirando es una pandemia muy devastadora. Ah, hemos visto la tragedia que ha causado en las diferentes familias, no solamente la nuestra, en diferentes familias. Y esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Pero en esta mañana, todavía es mañana, quiero hablarle de una pandemia más grande, más dolorosa y más peligrosa, si lo puedo decir así, porque está trayendo muerte no solamente al mundo entero, sino que más específicamente a la iglesia. Y esta pandemia, esta escasez que le quiero hablar, de esa escasez, no es una escasez que Dios ha iniciado. Y no es una escasez de pan o de agua, sino que la palabra de Dios nos enseña que habrá una escasez y ya están efectivamente en efectivo esta escasez, y es el de escuchar la palabra de Dios. Mire, la escasez no es por la palabra de Dios. La palabra de Dios se está llevando a cabo por diferentes lugares. Hoy en día puede ir a YouTube. Hay cientos de iglesias que están predicando. En Facebook hay cientos de iglesias que están predicando. En Instagram, en diferentes lugares, hay mucha palabra que se está llevando a cabo hoy en día, el domingo. Pero muy poquita gente conectándose para escuchar la palabra. Esta iglesia tiene palabra toda la semana. Cada día hay un grupo de amistad, un grupo de vida que está exponiendo la palabra por medio de Zoom, conectándose para poder enseñar los miércoles, los jueves, todos los días de la semana casi hay algo para poder exponer la palabra. Entonces la palabra no es el problema. Hay una grande posibilidad de que usted pueda escuchar la palabra en cualquier lugar. Esa no es la palabra. No hay escasez de la palabra. La escasez que quiero mencionarle es algo muy, muy peligroso, y quiero que usted vea lo que dice Apocalipsis, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No al mundo, no al pagano, no al pecador, lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Y yo traigo una palabra de parte de Dios, y creo que por medio del Espíritu Santo tengo un mensaje especial para esta congregación y los que me estén escuchando, pero más para los miembros de esta iglesia, porque ustedes me urgen. Ustedes hay algo urgente en mi espíritu, una carga en mi espíritu de poder saber, de poder entender y poder conocer cómo está su vida espiritual, hermano. Porque mire, alguien dice, ¿cómo puede predicar, hermano, cuando pasó lo que pasó con su papá y su hermana? Miren, ellos ya ganaron, ellos ya triunfaron. Ahora me preocupa que usted y que yo también podamos entrar al gozo celestial donde ellos ya están. Usted y yo tenemos que luchar y trabajar para poder llegar donde nuestros seres queridos que han sido creyentes, lavados por aguas bautismales y llenos del Espíritu Santo, donde ellos ya llegaron. Usted y yo estamos tratando todavía de llegar. Usted y yo somos la iglesia militante y estamos militando para tratar de llegar a ese lugar de la vida eterna. Entonces, en este día yo quiero compartir con usted
esta palabra y quiero que oiga, porque le quiero intitular, el título de este mensaje es El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. Oiga qué, lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo está hablando a esta congregación. La Biblia nos dice que va a haber un hambre y ya lo hay. ¿Qué hambre es? El hambre de escuchar. ¿Por qué? Porque no todos tienen el oído. Cuando dice el que tenga oído, no que tenga orejas solamente, el que incline su oído, el que incline su atención a la palabra de Dios, el que incline su enfoque en la palabra de Dios y esté al tanto de que lo que el Espíritu está hablando y lo que Dios está diciendo a la iglesia. Entonces, el problema no es de que Dios no está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando por muchas maneras, de muchas formas, pero el problema es que la gente no está escuchando lo que Dios quiere decir. Y estamos viviendo en una generación que en estos últimos días que está consumida por cosas, por diferentes voces que le está hablando, pero estamos mirando que rehúsan escuchar lo que Dios está diciendo. Escuchan lo que el político dice, escuchan lo que las nuevas dice, escuchan lo que las noticias, lo que la vecina, el vecino diga, menos lo que Dios está diciendo, menos lo que Dios está hablando por medio del pastor, por medio del ministro que está hablando la palabra, hermanos, y no estamos atentos y escuchando, poniendo atención a lo que Dios está hablando o querer decir en esta hora. Mucha gente prefiere ser entretenido, quieren buscar entretención en las películas, en diferentes formas, aún en la iglesia quieren que los entretengamos, quieren la mejor música, quieren la mejor cantante, que si no cantan mi canto favorito, no voy, no escucho, etcétera. Quieren ser entretenidos, y esta hambre o esta escasez que estamos hablando hoy en día es de la palabra, escuchar la palabra de Dios. Y el problema, hermanos, como dije al principio, no es porque haya una escasez de la palabra. Se está predicando, pero la Biblia dice, el que tenga oído, oiga. ¿A quién? Lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Entonces, vamos a ver que esta escasez en América, en el mundo entero, en la iglesia, y vamos a ver lo que la Biblia dice. Quiero llevarlos al libro de Amós y al capítulo 8. Miren lo que la Biblia dice, y esto es lo que inicia mi preocupación hoy en día. Dice, vienen días. No vienen, hermanos, ya llegaron. Pero Amós está hablando proféticamente cientos y cientos de años atrás, y dice, vienen días que habrá en la tierra una gran hambre. Y él dice, pero no es de pan ni de agua. La palabra de Dios no va a cesar. El Espíritu Santo no va a cesar. Cuando habla de palabra y de agua, se refiere a la palabra de Dios. El agua se refiere al Espíritu Santo. No va a haber escasez de la palabra. El Espíritu Santo va a ser derramado y no hay escasez, no hay hambre de la palabra o del Espíritu Santo, sino que hambre de ¿qué? De oír la palabra. ¿La palabra de quién? ¿Mía? No. ¿Suya? No. ¿La palabra de quién? La palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén a esto? Estamos mirando hoy en día que la Escritura nos está diciendo que habrá un hambre, y quiero que mire lo que el profeta está diciendo aquí, que en este día habrá días o vendrán días cuando la gente no va a atender o escuchar la palabra de Dios. Y esto me lleva a entender también que la palabra de Dios no la van a aceptar y no la van a tener como una palabra inspirada de Dios. Va a ser algún escrito religioso solamente,
Pero hay algo peligroso en esto, que la iglesia está dando un oído sordo a lo que la palabra de Dios quiere decir o lo que Dios está diciendo. Y déjeme decirle esto, que el decaimiento en la palabra de Dios, el escuchar la palabra, el decaimiento moral en la iglesia, no lo podemos culpar a los paganos, no lo podemos culpar a los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos ni conocen la palabra de Dios. Usted como cristiano que debe de conocer la palabra de Dios, pero no la está obedeciendo, entonces no es culpa del mundo, no es culpa del pagano que usted está en la condición espiritual que usted está. Y voy a hablar poquito franco en este día, porque me urge, hermano, que su espíritu entienda esta palabra que quiero darle, porque el día que estamos viviendo son malos. Y son peligrosos y van a venir peor todavía. Y le quiero advertir que si no escuchamos la palabra de Dios y no entendemos la palabra de Dios, va a suceder lo que dice Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá un tiempo, y vuelvo a decir, ya llegó, porque vendrá un tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. ¿Qué cosas? Que hay iglesias que están llenas con oradores que nomás están hablando cosas motivadoras, pero que no son llamados, no son ungidos de Dios. Se llaman profetas, se llaman apóstoles, se llaman lo que quieran llamarse, pero nomás se amontonan para poder hacerle cosquillas al oído de la persona que está escuchando, porque el que está oyendo hoy no quiere oír sana doctrina y no quieren predicar del púlpito lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Y mucha gente son seguidores de este tipo de enseñanza o de este tipo de predicación, porque esta predicación lo lleva a una vida de tranquilidad, a una vida de prosperidad, a una vida sin enfermedad, a una vida sin daños, y quieren vivir una vida confortable. Pero estos predicadores están engañando a la gente, están engañando a seres eternos. Hermano, la palabra de Dios es para prepararnos para poder vivir una vida eterna. Vendrán un tiempo, ya vino, que no soportarán la sana doctrina. Hay gente en la iglesia que no quiere escuchar que hay un infierno. Hay gente en la iglesia que no quiere escuchar que hay que vivir rectamente. Hay gente en la iglesia que no quiere escuchar que hay que vivir en santidad, que sin la santidad nadie verá a Dios. Esta no es una iglesia que predica, vive como quieras, anda como quieras, camina como quieras, camina con quien quieras, vive con quien quieras, haz lo que quieras, que al cabo todos somos cristianos y todos vamos a recibir la recompensa eterna. No, Señor. Hay requisitos, hay leyes, la palabra de Dios tiene mandamientos, la palabra de Dios tiene requisitos, la palabra de Dios tiene reglamentos. Y si eres ignorante a esos reglamentos, eres ignorante al camino de Dios, y entonces eso te llevará al infierno. Y no sé si va a haber muchos amenes ahora, pero yo no quiero que usted se sienta o piense que va a pertenecer a una iglesia donde no se predica del infierno, donde vamos a permitir que haya inmoralidad, que nomás todo lo que tienen que hacer es plantar una semilla y Dios le va a dar la cosecha al 100, y que todos van a vivir contentos y que todos van a ser saludables. Esta no es una iglesia donde vamos a decir que el Señor quiere llevar su negocio al siguiente nivel, o que el Señor quiere cumplir su destino en ti, o que Dios tiene algo mucho más grande para ti y tú nomás piensa positivo. No, Señor, la idea es de que Dios sí quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte siempre y cuando tú seas obediente a su palabra. Hay muchas iglesias que predican esto, que predican la prosperidad, predican la vida de tranquilidad y predican la vida de felicidad, mientras que la gente en la congregación están cometiendo adulterio, fornicación y un montón de lujerías. Hermano, ellos están en adulterio, ellos están en borracheras, ellos están idolatrando dinero. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios.
Mire lo que dice Oseas capítulo 4. Dice, mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. No el pagano, no el pecador, no, la gente que no conoce. No, mi pueblo, dice, ha sido destruido. Ha sido destruido. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Oh, qué horrible. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, fíjese bien, no solamente de ti, hey, pero de tus hijos. Aquí vamos hablando de generaciones perdidas porque ignoraste la ley de Dios. Estamos hablando de generaciones que se van a ir al infierno porque ignoraste la ley de Dios. Alguien puede decir, ¿para qué me conecté? Y esto no me gusta, pero esta es la verdad, hermano, porque ahora yo vengo con usted con un corazón y un espíritu con denuedo, porque yo no voy a esconder la verdad. Mi Padre ya llegó al cielo, mis hermanas llegaron al triunfo de la vida eterna. Yo también quiero llegar, yo quiero que usted también llegue, mis hijos también, y no quiero detener nada de la verdad, porque la verdad es la única que nos va a salvar en esta hora. Y yo no quiero que se me diga mi pueblo ha sido destruido por la falta de conocimiento. Qué triste, qué triste que venga la destrucción sobre mi vida, que venga la destrucción sobre nuestra familia, nuestros hijos, y si algún día tienes nietos y bisnietos, todo esto va a traer consecuencia a tus generaciones que van a venir. La destrucción viene. La destrucción viene a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Por eso estamos insistiendo. Atienda al estudio bíblico de entre semana. Conéctese al estudio. Dé un estudio. Enseñe la palabra. Practique la palabra. Hable la palabra. Hermano, porque muchos en la iglesia, mi pueblo, mi pueblo, muchos en la iglesia están rechazando la palabra de Dios. Yo miro las conexiones, menos y menos y menos de gente que se está conectando. Yo estoy mirando quién está conectándose ahora. Estoy mirando sus comentarios. Estoy mirando a aquellos que no están y por qué no están. Yo me pregunto qué es más importante en esta mañana que escuchar la palabra de Dios. Y la razón que no están conectados es porque están rechazando, no a mí, están rechazando la palabra de Dios, no quieren escucharla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se escucha la palabra de Dios que es predicada con denuedo, con valor y con verdad, es que trae convicción y no quieren sentirse mal en la vida o en la forma de vida que están llevando, la forma de vida de pecado que están llevando. Esta no es una iglesia que va a mezclar la psicología con la palabra de Dios para hacerlo sentir bien. No, esta es una iglesia, este es un pastor que va a predicar la palabra como está escrita y como se debe de hablar y clara, y porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Hermanos, el asunto no es para hacerlo sentirse confortable, el asunto es de hacerlo sentir, hermano, de una manera responsable. Tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Y estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Laodicea, que la última iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis, la última edad de la iglesia a la cual pertenecemos nosotros, Laodicea, la iglesia que era la iglesia de tibiedad, la iglesia tibia. Y habla de una tibiedad, de unos hermanos tibios. ¿Y qué sucede cuando hay algo tibio? Mire, estaba leyendo una historia que si usted, la gente que le gusta comer las patas, las piernas de los sapos, agarran los sapos, pero no los ponen en agua caliente inmediatamente.
¿Por qué? Porque cuando pone un sapo en agua caliente, ese sapito va a tratar de hacer todo lo posible para salirse y sacarse de ahí. Lo que lo ponen, de la manera que lo cocinan, es que lo ponen en agua tibia. Ponen el sapito en el agua tibia, ahí anda la ranita nadando, pensando que todo está bien, y cuando menos piensa, le empiezan a subir al calor de la lumbre, del fuego, y el agua se empieza a poner más caliente y más caliente y más caliente, pero la ranita nunca se da cuenta porque ahí está acomodándose, templándose en el agua, y cuando menos piensa, ya está muerta y ya está en el plato listo para servir. ¿Por qué? Porque el fuego ardió y el fuego lo consumió. Hermano, así hay hermanos en la iglesia tibios, que no se preocupan por su vida espiritual, no se preocupan por leer, no se preocupan por adorar, no se preocupan por tener una relación con Dios, y el diablo los tiene en una agua tibia. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, porque ni eres ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Ese hermano tibio que no está ni sirviendo, ni adorando, ni ayudando, ni evangelizando, ni testificando, ni cuenta se da que el calor del fuego le está subiendo más y más Satanás a su vida, y cuando menos espera ya es un cristiano muerto, apagado, que ya no tiene ningún remedio. Pero hermanos, este es el momento de despertar y escuchar lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Hay muchos en América, en Estados Unidos, en México, por todo el mundo, que están asistiendo a iglesias y están escuchando a predicadores que no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen la verdad de Dios, pero están yendo con estos predicadores que no son verdaderos hombres y mujeres de Dios, y están llenando a estas personas con mentira, hermanos, y están tratando de llenar sus iglesias, y más que todo, están tratando de llenar sus sus cuentas bancarias. Mire, ¿por qué no vamos a esconder la palabra de Dios? ¿Por qué este predicador está un poco duro en esta mañana y hablando con un poco de fuerza en esta mañana? Déjeme decirle por qué. Mire, aunque no diga amén y aunque no diga nada, déjeme decirle por qué. No vamos a esconder la verdad. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio, ¿cuál evangelio? El tuyo y el mío. ¿Qué evangelio? La predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, la vida en santidad, la vida apartada del mal, la vida que debemos estar llevando en obediencia a la palabra de Dios, separados del mundo. Dice, pero si nuestro evangelio está ¿qué? Encubierto, está escondido, lo está. ¿Para quién? Lo está entre los que se pierden. En otras palabras, si tú encubres tu evangelio, lo escondes, lo estás escondiendo a los perdidos. Tú ya lo conoces supuestamente, pero si tú lo escondes, estás escondiendo el evangelio a los perdidos. ¿Y qué oportunidad va a tener el perdido de salvación si no estamos abriendo el evangelio, si no estamos exponiendo el evangelio, si no estamos predicando el evangelio, si no estamos enseñando el evangelio? ¿Qué oportunidad va a haber al perdido para obtener esa salvación? Dígame usted. No habrá. Y lo triste es de que estamos mirando la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra es desastre, es pérdida a las almas, porque las almas entonces no tendrán la oportunidad de escucharlo y de poder también obtener la salvación. Entonces, esconder el evangelio, esconder lo que sabemos, es mandar a las almas al infierno, y hermanos, y causar que la gente permanezca esclavos al pecado. Yo no sé de usted, pero aquellos que no conocen la palabra de Dios están envueltos
en una vida de esclavitud. Están entretejidos, están envueltos en esclavitud. Hermanos, ¿por qué? Porque el espíritu del hombre está hambriento, está seco. Y el enemigo, el diablo, ha diseñado cosas para poder obtener muchos más bien, que no conozcan la palabra de Dios. Él no quiere que tú conozcas la palabra de Dios. El enemigo diseña cosas para que tú permanezcas ignorante a la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, ¿cómo vamos a escapar de la esclavitud del pecado? ¿Cómo vamos a escapar del infierno? ¿Cómo vamos a escapar de caer en trampa del enemigo? Mire lo que David pregunta, hace una pregunta David, y él mismo da la contestación. Dice David, dice, en mi corazón, he atesorado tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, he atesorado estas palabras. ¿Para qué? Para que siempre estén presente en mi vida, y que cuando yo voy caminando y el enemigo trate de destruirme o atraparme, la palabra de Dios está presente para no poder caer en tentación, y esos malos pensamientos, esas cosas que no debo de mirar, esas cosas que debo de evitar. La palabra está presente, y conozco la palabra para que me saque y me salve de las trampas y la esclavitud del enemigo en mi corazón. Entonces la pregunta que David hace más bien es esta. Dice, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Ahora, joven, hablando de un creyente, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Él hace la pregunta y te da la respuesta, y dice, simplemente obedeciendo su palabra. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra manera de ser? ¿Cómo vamos a limpiar nuestra familia? ¿Cómo vamos a limpiar nuestro corazón? ¿Cómo vamos a limpiar nuestra manera pecaminosa, mal pensados, mal hablados y alcohólicos y adictos a la pornografía, al alcoholismo? ¿Cómo vamos a librarnos del adulterio, de la fornicación? ¿Cómo vamos a librarnos de todo esto? Conociendo la palabra, porque si conozco la palabra, voy a obedecer la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta esto? Porque si eres ignorante de la palabra de Dios, entonces vas a ser ignorante de los requisitos de Dios. ¿Aló? Si eres ignorante al plan de salvación, ¿qué es el plan de salvación? Arrepentimiento de tus pecados, arrepiente de tus pecados, arrepentidos de vuestros pecados, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el requisito para entrar al reino de los cielos. No una oración de que acepto a Jesucristo. No. Si eres ignorante a la palabra, vas a ser ignorante a los requisitos de la palabra de Dios o de Dios. Si eres ignorante a la palabra de Dios, vas a ser ignorante a las tácticas del diablo. Yo no sé si tú entiendes, pero el diablo te quiere derrotar, y está poniendo trampas enfrente de ti. Cada día, cada momento, está poniéndote trampas enfrente para poder atraparte, y si no conoces la palabra de Dios, vas a caer preso a las tácticas del diablo. Diga amén o ouch, o diga algo, por favor, porque quiero que usted entienda que las trampas del enemigo están diseñadas para hacerte pecar, hermano. Hay muchos que están cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque son ignorantes a la palabra de Dios y no entienden que el enemigo está tratando de atraparlos cada día, y no entienden que el enemigo está diseñando planes para destruirte. Hermano, el enemigo está diseñando todo lo que él puede diseñar para llevarte al infierno. Y no pido disculpas por la manera que estoy hablando, porque necesito que usted entienda
que hay algo urgente, hermano, porque el enemigo está diseñando destruirte. El enemigo quiere destruir tu familia, él quiere destruir la relación de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu matrimonio. Él quiere destruir tu integridad. Él quiere que tú pierdas tu testimonio. Él quiere que tú pierdas todo lo que tú estás tratando de ser y hacer. Él quiere ponerte en ruina. Él quiere arruinar tu herencia santa que tú tienes, tu herencia que Dios te ha dado. Y Él quiere arruinar tus hijos, tu familia, para que ni tú, ni tus hijos, ni su descendencia, ninguno de ellos le sirva a Dios y todos vayan al infierno junto contigo. El demonio, los demonios están estudiando tus debilidades. El demonio, tu adversario, es un adversario muy inteligente, muy astuto, y él no va a parar a nada por nada para poder hacernos dar la vuelta y dar la espalda a Dios. ¿Entiende, hermano, lo que quiero decir? Que la verdad es esta, que miren, alguien dice, yo estoy bien. Por eso hay hermanos que no, hay muchos que no se están entonizando hoy. Yo miro los números, el número de los que están ahorita, muy poquitos, muy bajo. Y hay muchos que no se están sintonizando ahora. ¿Por qué? Porque piensan que están bien. Yo estoy bien. Yo no ocupo que me diga nada el predicador. Yo no ocupo que me enseñe nada el hermano Jermaine, el hermano Uzi el jueves. Yo no ocupo ir a asistir a un grupo de vida. Yo no ocupo que nadie me enseñe. Yo estoy bien. Yo estoy bien como estoy. Y yo estoy haciendo las cosas que a mí me gustan y yo estoy bien porque yo soy cristiano. Y los que no se están sintonizando en esta tarde y en este día, en esta mañana, me da tristeza. Porque, hermano, déjame decirte una cosa. ¿Cómo vas a saber lo que hay enfrente de ti en tu camino si no hay la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber cuando hay una trampa enfrente de ti, cuando no tienes la palabra de Dios para poder guiarte? Yo miro muchos hermanos que se están resfriando, están fríos y están ya ni tibios. ¿Por qué? Porque no tienen esa conexión con la palabra, no están escuchando la palabra de Dios. Y lo triste es esto, mire, lo que dice el salmista. El Salmo 105, 119, verso 5, perdón que no lo tengo a la pantalla, pero el Salmo 19, 105 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, si no tienes la palabra de Dios, si me detuve un momento porque se me vino algún pensamiento. Si no tienes la palabra de Dios en tu vida, ¿cómo vas a poder tener luz en tu caminar? Y si no está la palabra de Dios alumbrándote para poder caminar, moverte para enfrente, hermano, ¿cómo vas a poder tener esta palabra en tu vida? Yo quiero que uh, estamos viviendo en un tiempo tenebroso, en un momento peligroso. Porque, hermano, ¿por qué estoy insistiendo en que conozcamos la palabra y escuchemos la palabra y obedezcamos? ¿Por qué? Porque, hermano, si alguien conoce y obedece la palabra de Dios, no vas a caer preso al adulterio. No vas a caer preso al adulterio, fornicación, otro pecado que va a afectar a tu esposa, a tus hijos, y va a traer consecuencias por causa de ese pecado. Si tú conoces la palabra de Dios y la obedeces, no solamente de conocer, es de conocer y obedecer la palabra de Dios. Si tú conoces y obedeces la palabra, no vas a caer en pecado, no vas a pecar, no vas a estar en la maldad.
no vas a andar en los chismes, no vas a andar en la borrachera, no vas a andar en la drogadicción, no vas a caer en la adicción de pornografía. Si tú conoces y obedeces la palabra de Dios, hermano, vas a poder amar a toda la gente, no nomás a una cierta persona de color o de una sola tipo de raza, no, tú vas a amar a toda la gente. Porque tú vas a tener el amor de Dios. El amor de Dios es amar a todos. Y si tú tienes el amor de Dios, te vas a preocupar por compartir la palabra, exponer la palabra, para que ellos también tengan una oportunidad de salvación. Hermanos, los días van a venir de mal en peor. Y déjeme, a lo mejor estoy profetizando aquí, porque ya estamos mirando todas estas cosas deslumbrar. Miren, van a venir días que la palabra de Dios, la palabra de Dios, no estoy hablando de su celular, de la Biblia física, no estoy hablando de aparatos donde hay Biblia, estoy hablando la única palabra que usted escuchó o memorizó o escondió, va a ser lo único que va a tener a su disponibilidad. ¿Por qué? Usted piensa, alguien dice, pues estamos respaldados por la Constitución de Estados Unidos, pero déjeme decirle, lo mismo se dijo de los derechos de adoración, oración, pero lo mismo se dijo cuando una mujer vino y empezó a demandar al gobierno para que quitaran la oración de las escuelas. Muchos dijeron, no, estamos amparados por la Constitución. ¿Qué sucede? Quitaron la oración de las escuelas. Quitaron los mandamientos, los 10 mandamientos de las cortes. Quitaron Biblias, quitaron artefactos religiosos, los están quitando. Quieren quitar de la moneda la frase en Dios confiamos. Están quitando poco a poco, están eliminando. Este mundo, no crea que es un mundo que nos quiere deshacernos. Hay un mundo liberal que está tratando de deshacer todo lo que es el sistema cristiano. Miren, ahorita en este momento, en este día, tenemos musulmanos en el gobierno. Hay musulmanos que han sido electos. Tuvimos un presidente por 8 años y él es musulmán. Y ahora están musulmanos siendo electos al gobierno. Y estos musulmanos quieren una cosa. Quieren que entre y se haga lo que le llaman la ley Sharia y que se establezca en Estados Unidos. La ley Sharia dice que si no te conviertes al Islam, entonces tú debes de morir y ser puesto a muerte. Esto está pasando hoy en día. Y si no nos damos cuenta de la palabra de Dios, si no tomamos la palabra de Dios en serio, esto va a llegar más pronto que lo que usted y yo pensamos. ¿Qué dice la palabra? Dice, si mi pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Dios. Empieza en la iglesia, empieza contigo, empieza conmigo. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Déjeme decirle que yo no voy a ser como los predicadores de la televisión que nomás quieren predicar un mensaje sencillo. Hay muchos que ni siquiera la Biblia leen, ni siquiera mencionan una escritura, pero te quieren decir que necesitas cumplir tu destino, que tú eres un mejor tú, que tú te mereces una vida mejor, que tú puedes ser un éxito, que tú eres un campeón, pero nunca mencionan que Jesucristo no murió por campeones. Cristo no vino por alguien alguien que tiene un negocio excitante. Cristo no murió por eso. Cristo murió para que tú y yo pudiéramos morir por sí mismo. Amén. Y la palabra de Dios nos da esto. Dice, por ejemplo, mi palabra
Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras que persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y de poder. Es la predicación de la palabra de Dios que va a ganar almas para Cristo. Es la predicación. Usted necesita predicar la palabra en su hogar. Usted necesita predicar la palabra en su trabajo. Donde quiera que usted esté, debe de estar predicando la palabra de Dios y soltar cautivos que son prisioneros al pecado. Hermano, es por la palabra de la cruz que va a cambiar las vidas y la nación. Es por la palabra de la predicación de la cruz del Calvario que va a traer un cambio a nuestra generación hoy en día. Quiero dejarlo con esas escrituras. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. ¿Escuchó? Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia ¿de quién? De los inteligentes. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. No es por psicología, no es por terapia, no es por buenos dichos, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezador y para los judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos quieren señal. Hay gente que quiere señal. Pues yo no me salvo hasta que Dios me enseñe. Yo no voy a la iglesia hasta que Dios me enseñe. Yo no doy mi vida, yo no me bautizo hasta que Dios me enseñe. Quiero una señal. O yo quiero saber, no entiendo, yo quiero entender. Están como los judíos y están como los griegos. ¿Quieren una señal o quieren entender? Y la palabra de Dios no es de señales o entender, es de obedecer la palabra de Dios. El que obedezca la palabra de Dios, ese va a tener salvación. Hermano, en este día yo quiero animarle a que obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, poco a poquito, lentamente, tibiamente, se está quitando de la sociedad. Se está quitando de las vidas de los cristianos aún también. Y estamos mirando el efecto. ¿Qué efecto? Una sociedad inmoral donde la gente abusa de todo tipo de pecado, y la gente ahora en su inmoralidad dice, yo no necesito a Dios, yo no necesito la iglesia, yo estoy bien, a mí la iglesia no me va a cambiar, a mí no ocupo la iglesia para poder llegar al cielo. Y esa es una ignorancia muy peligrosa. Hay muchos que no se conectaron hoy a la iglesia, al culto, porque piensan que está bien y piensan que van con rumbo al cielo. Y piensan que no hay necesidad de Dios. Pero hermano, la Biblia hay que leerla diaria, la palabra hay que escucharla diaria, y la palabra de Dios hay que obedecerla diaria. ¿Por qué? Porque es la única forma de cambiar pensamiento, de cambiar actitud y de cambiar de la vida en que vivimos. Aprende de la palabra. ¿Qué hay que hacer entonces? Recordemos, hermanos, que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y esta pandemia no podrá detenernos, ni mucho menos pararnos de adorar a Dios. No nos rendiremos, no vamos a rendir ante las circunstancias que nos rodean.
y más bien vamos a tomar valor y vamos a pelear la buena batalla de la fe, porque sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Vamos a seguir adelante, congregándonos por medios de nuestras reuniones de grupos de vida, perspectivos, grupos de hombres, mujeres, jóvenes, juniors y niños por medio de Zoom, por medio de Facebook, entre semana. Conéctese al estudio bíblico, conéctese a un grupo de vida. Hermano, los domingos conéctese, no se lo pierda, conéctese, invite a sus familiares, amistades, para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. Hermanos, les pedimos que se cuiden, tomen todas las precauciones necesarias para cuidarse físicamente, pero también en esta pandemia, cuídese espiritualmente. Tome todas las precauciones, esté vigilando cómo está su vida espiritual. No vamos a caer, no caigamos al temor o en pánico, porque esa no es la voluntad de Dios. Más bien, aprendamos a vivir en medio de esta pandemia lo mejor que podamos, porque la vida sigue, y nosotros también necesitamos seguir adelante con la ayuda de Dios. Y finalmente estoy orando y ayunando por los unos por los otros. Ayunemos por los unos por los otros. Que el Señor nos ayude y traiga la sanidad que tanto necesitamos, ya sea física o sea espiritual también. Y les comunico que estoy convocando a todo el ministerio, a toda la iglesia en general, a 19 días de avance, de ayuno y oración. Y estamos elaborando un hermoso devocional para 19 días, empezando mañana, lunes, el 20 de julio. Empiece a ayunar, empiece a orar, escoja un día o todos los días que pueda ayunar, ayune, y vamos a orar y ayunar juntos. El hermano Jermaine estará enseñando sobre el ayuno el miércoles en la Academia de Discipulado, y el hermano Uziel hará lo mismo en inglés el jueves. Hermanos, les pido en el amor de Dios que cada miembro de CLC y su familia se unan a esta congregación, y creo que hará una gran diferencia. Nosotros tenemos que hacer lo posible y Dios hará lo imposible en el nombre de Jesucristo. Alguien me dijo, hermano, ¿por qué orar a Dios cuando Dios no contesta? ¿Quién dijo que no contesta? Porque alguien me refirió esto. Dijo, hermano, usted estaba orando para que Dios sanara a su hermana, a sus hermanas, y que Dios sanara a su padre, pero ellos murieron y el Señor no contestó. ¿Quién dijo que no contestó? Oramos por su sanidad, ellos ya son sanos. Oramos para que el Señor los liberara de esa enfermedad. El Señor ya los liberó, son libres de toda enfermedad, de toda maldad. Ellos ya triunfaron. El Señor contestó a la manera que Él contesta, no a la manera que tú y yo queremos que conteste. Y la voluntad de Dios es perfecta. Hermanos, vamos a tener victoria en el nombre de Jesús, y quiero que ustedes sepan que los amamos en Cristo, y siempre están en nuestras oraciones. Oremos el uno por el otro, y quiero dejarlo con este pensamiento de Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El hermano Jermaine enseñó ya sobre la oración. Vaya y repita la enseñanza, aprenda a orar eficazmente, fervientemente, aprenda a orar, aprenda a ayunar, aprenda a escuchar. Escuche, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está hablándole a la iglesia. Señor, en este momento yo traigo esta congregación a ti, Señor. La pongo en tus manos, que tú te encargues de cada persona, cada miembro, cada persona que me está escuchando, que tú te encargues de ellos, Señor, que tú cuides de su vida, Señor, que tú cuides de su corazón, de su hogar, de su familia, Señor. Los pongo en tus manos para que tú, Señor, te encargues de ellos. Bendícelos, ayúdales, Señor.
Yo no puedo forzar a nadie que escuche, no puedo obligar a nadie que obedezca, Señor, pero lo único que puedo hacer es ponerlos en tus manos. Tú, Señor, encárgate de cada uno. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por este momento con mis hermanos. Bendícelos a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dios les bendiga.